Gracias, presidenta, y buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos plantea el Gobierno del Partido Popular, a través de un Real Decreto Ley, la paralización, no la eliminación, la paralización de las reválidas y la reorganización de las pruebas de acceso a la universidad. Este Real Decreto es el reconocimiento por escrito del fracaso de una política de rodillo, sin escuchar al conjunto de la comunidad educativa, destinada a implantar sí o sí una reforma educativa por la vía unilateral. La LOMCE, señor ministro, es una ley segregadora, excluyente, elitista, retrógrada y confesional. Una ley al estilo del Partido Popular, que tenía precisamente en la aplicación de las reválidas su peor metáfora. Gracias a los sindicatos, a las asociaciones de estudiantes, a las mareas verdes, a los activistas en defensa de la educación pública, al Partido Popular hoy no le queda más remedio que paralizar uno de los principales obstáculos a las clases populares que planteaba la Ley Wert y esta aberración pedagógica a la que ustedes han mal llamado reválidas. Se trata de una paralización en diferido y a modo de simulación, ya que el decreto establece que el reconocimiento de los efectos académicos se difiere hasta el curso 2017-2018. Y no olvidamos, desde Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, que esta modificación de las reválidas ha sido la vía del Partido Popular de chantaje a Ciudadanos y también al Partido Socialista para rechazar una proposición de ley de derogación que ya se aprobó en este mismo Congreso, cuyo trámite fue vetado y recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno. También con la LOMCE, y como le decía esta mañana mi compañera Carolina Vescanza, secuestran ustedes las atribuciones de esta Cámara. Ahora el ministro y el Ministerio de Educación y el Gobierno nos pide diálogo. Señor ministro, hasta que ustedes no deroguen la LOMCE, su diálogo no será un diálogo creíble. Lamentamos que en esto tengan en estos momentos la comparsa de Ciudadanos y también del Partido Socialista. Sobre las reválidas, este Real Decreto de ampliación del calendario de aplicación de la LOMCE no garantiza que se deroguen estas pruebas finales con todas sus consecuencias. Por ejemplo, el decreto es voluntariamente impreciso cuando se refiere a los alumnos y a las alumnas y a los centros que deberán hacer estas pruebas, unas pruebas que anuncian como muestral, pero que no cierran la puerta a que pudieran ser pruebas censales. El decreto deja la puerta abierta a que las pruebas de cuarto sean censales, es decir, para todo el alumnado, de manera que podrían ser un ensayo de reválidas e iría calando el modelo, puesto que ya sería la referencia para el curso siguiente. Seguramente esto es lo que precisamente está buscando el Ministerio de Educación. Y sobre la selectividad, literalmente mienten ustedes. Estas nuevas pruebas de acceso no serán como la selectividad que hemos conocido hasta ahora. Es cierto, para ser rigurosos, que estas pruebas no condicionarán la titulación de bachillerato y solo se realizarán para el alumnado que quiera acceder a los estudios universitarios, como ya ocurría con las PAU, pero ya han supuesto un cambio, ya ha habido un cambio en las aulas, en el modelo de prueba y en la estructura educativa del propio bachillerato. Así pues, el espíritu de la LOMCE ya ha impregnado estas pruebas que ustedes hoy dicen que nos quieren modificar. Además, señor ministro, desde Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, mantenemos nuestra preocupación en algunos aspectos, pese al maquillaje que su ministerio ha aplicado a las reválidas y a la selectividad. Se trata de un maquillaje comprado sin rechistar por el Partido Socialista y por Ciudadanos, cuando todos habíamos votado y nos habíamos comprometido a derogar la LOMCE. Ese era el compromiso de esta Cámara. Nos preocupan, señor ministro, fundamentalmente 4 aspectos que están recogidos también en este Real Decreto. El primero, la recentralización del Estado. La primera legislatura del presidente Rajoy se ha caracterizado por sus políticas de recentralización a marchas forzadas. Ahora, su debilitada mayoría parlamentaria no les deja más salida que simular diálogo. Y, señor Méndez de Vigo, usted sabe
que maquillar las políticas no es dialogar. Una cosa es dialogar y otra es maquillar las políticas del Partido Popular, que es lo que este Gobierno está haciendo. Este decreto supone, de facto, el mantenimiento de la recentralización del currículum educativo con la invasión de competencias a las comunidades autónomas que eso supone, muchas de ellas con recurso de inconstitucionalidad presentado. Segundo elemento, la inclusión de estándares de aprendizaje evaluables. Este hecho, que también mantiene el Real Decreto, va a significar un cambio fundamental en el trabajo docente y en el aprendizaje del alumnado. Son, señor ministro, unos estándares que vulneran la autonomía del profesorado, que se convierten en instrumentos de control y que cercenan la capacidad de innovación pedagógica que tendría que ser fundamental en nuestro sistema educativo. Tercer elemento, buscan una formación en conocimientos memorísticos. No se posibilita la educación en un tipo de conocimiento que dé capacidad de pensar, de tomar postura crítica ante las cosas y de ser libres intelectualmente. Y cuarto, facilitan los rankings públicos. Son unas pruebas que no sirven para la titulación, pero pueden suponer un primer paso para establecer una malsana y poco pedagógica competición entre centros, profesorado y alumnado. Finalmente, hay dos elementos que también nos preocupan de este Real Decreto. El primero es la inseguridad jurídica a la que ustedes están arrojando al conjunto de la comunidad educativa y el campo de negocio que unas pruebas como estas pueden abrir. Señor ministro, sobre el campo de negocio yo me pregunto, si estas pruebas no benefician para nada al alumnado, si estas pruebas no benefician para nada al profesorado, si estas pruebas no benefician para nada a nuestro sistema educativo, ¿a quién benefician? Probablemente pueden beneficiar a las empresas que se van a encargar de llevarlas a cabo. Así que ustedes no solo privatizan la educación pública y la sirven en bandeja como negocio económico a sus amiguetes, seguramente por eso el primer agente de la comunidad educativa, entre comillas, con el que usted se ha reunido, ha sido la conferencia episcopal, sino que utiliza la evaluación externa como posible negocio para algunas empresas, porque más de 1.200.000 alumnos se tendrán que someter a este tipo de pruebas con los respectivos cuadernillos, monitores, evaluación, etcétera, que se desprenden. Y respecto a la inseguridad jurídica, sabiendo que las pruebas de selectividad deben estar confeccionadas antes del 10 de junio y los resultados provisionales de las mismas deben ser publicados antes del 24 de junio, ustedes obligan al profesorado a intuir, no a conocer, sino que a intuir qué piensa hacer la Administración de su comunidad autónoma. En definitiva, ustedes siguen sin eliminar las pruebas y ahora nos proponen ampliar el plazo de implantación y se sacan de la manga una posible reforma de las PAU que al final no son el modelo que teníamos anteriormente. Eso explica seguramente la chapuza de gestión que el Ministerio está llevando a cabo en el despliegue de esta ley, en el despliegue de la LOMCE. Un segundo. Señorías, guarden silencio. Continúe. Gracias, presidenta. En el despliegue de la LOMCE para intentar hacer ver que ustedes no dan su brazo a torcer. Así pues, desde Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, no podemos votar a favor de este Real Decreto porque sería una manera de legitimar la LOMCE. Hoy se legitimaría la LOMCE y de colaborar en la operación de lifting a las políticas educativas que el Partido Popular tiene previsto desarrollar y nos abstendremos y pediremos que se tramite este Real Decreto Ley como proyecto de ley. Lamentablemente, ya hemos escuchado a la portavoz de Ciudadanos, que seguirá siendo comparsa del Gobierno del Partido Popular. Esperemos que el Partido Socialista nos acompañe y apruebe esta petición, porque aquí no hay más tutía. O se es cómplice del Gobierno y se apoya sin rechistar hasta la última coma de este decreto, o se es oposición y modificamos aquellos elementos que no compartimos del decreto. Ustedes, Partido Socialista y Ciudadanos, deciden hoy qué son. Y hay que valorar, señor ministro, que gracias a la movilización de la comunidad educativa se han abierto las primeras grietas
y este es el primer retroceso en esta política educativa sectaria que ha desarrollado en los últimos años el Partido Popular. Así que, señor Méndez de Vigo, y ya acabo, presidenta, no se convierta usted en el José Ignacio Wert 2.0. Escuche a la comunidad educativa, que son las que más saben de educación. No se obstine usted en mantener una ley que usted mismo sabe que está muerta. Eliminen las reválidas, vuelvan a las PAU dejando los experimentos con gaseosa para un curso tan trascendental como es segundo de bachillerato y, sobre todo, trabajen en el marco del Pacto de Estado, abriendo las 4 paredes de este Congreso, contando con la participación de la comunidad educativa, olvidándose de los lobbies que solo quieren hacer un negocio de la educación, blindando sus privilegios, y ahí, señor ministro, podrá encontrar al grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Manea. No nos engañes más, no nos engañen ustedes más, señor ministro, y deroguen la LOMCE. Está aprobado por este Congreso y está exigido por las movilizaciones en las calles del conjunto de la comunidad educativa. Muchas gracias.